¿Qué tal? Bueno, pues ante la situación en la que el mundo se encuentra actualmente, tenemos varias preguntas muy importantes que responder. En primer lugar, ¿cómo podemos enfrentar estos tiempos finales en la que bíblicamente el mundo se encuentra como cristianos? ¿Cuál debe ser la posición de los cristianos frente al caos actual del mundo? Le damos gracias a Dios que la Biblia nos revela los acontecimientos por venir, pues contamos con muchísima información de sabiduría profética y con una precisión sorprendente de revelación divina. Por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, la Biblia dice: y tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en día oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana venga a nuestros corazones. En otras palabras, el apóstol Pedro está diciendo que recurramos a la Biblia. Dios es el único que puede darnos realmente información acerca del futuro, y es una información certera, verídica y real. Ahora bien, ninguna persona tiene la capacidad de decirnos el futuro de la humanidad y qué acontecimientos sobrevendrán en los próximos años más que el Dios de la Biblia. El profeta Isaías en el capítulo 44, versículo 6 al 8 dice lo siguiente, que era importante que el público a quien estaba dirigiendo las palabras le prestara atención. Dice así, Isaías 44 del 7 al 8. ¿Quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No teman ni se amedrenten. No se los hice oír desde la antigüedad y se los dije. Luego, ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no hay ninguno. Aquí el profeta Isaías está desafiando al mundo, preguntándoles quién, en qué libro, qué profeta, qué escritor, qué religioso, qué líder ha podido poner en orden los acontecimientos históricos desde el tiempo en que se inició o el origen de la humanidad hasta el siglo XXI en que nos encontramos. En ninguno. Podemos recurrir al Tripitaka de los Budas, al Ramayana de los Vedas, al Corán del Islam, etcétera, etcétera. En ningún libro encontramos el orden cronológico de las profecías tal como la Biblia lo enunció hace más de 2500 años. Muchas profecías han estado dormidas por más de 2500 años, pero hoy ante nuestros ojos podemos entender estas profecías reveladas para nuestro tiempo. Como cristianos, el mapa, la ruta a seguir en este tiempo y en un tiempo donde la maldad aumentará y se multiplicará grandemente, porque el Señor Jesucristo nos reveló que este tiempo sería como en los días de Noé y de Lot, y seres humanos con una conciencia cauterizada hacia el pecado, dentro de sociedades con extrema violencia y en plena decadencia moral. Jesucristo lo dijo con estas palabras en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 5. Vendrán muchos en mi nombre, yo soy el Cristo, diciendo, y muchos se engañarán. Oirán de guerras, rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. No cabe duda que nos encontramos precisamente en este tiempo enunciado, marcado claramente por el Hijo de Dios. Ahora, muy bien, la Biblia nos revela que para el tiempo del fin estas serán las condiciones en que vivirá el mundo. Y actualmente nosotros estamos siendo testigos de la globalización del pecado, la maldad y la violencia en el corazón humano, lo cual también fue profetizado como señales de los últimos tiempos. El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, le dice capítulo 3 estas palabras: debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿De qué está hablando Pablo?
se refiere a los últimos días, porque la frase o el término postreros es la palabra griega eschatos, que significa los tiempos finales. Y escuchemos lo que dice a continuación: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Esto nos muestra claramente que el carácter del ser humano va a descomponerse exactamente como lo estamos viendo en el siglo XXI. Además, la Biblia profetiza cómo estará la economía, la sociedad, la geopolítica, la tecnología, el clima, la situación laboral, las naciones que se unirán políticamente y militarmente unas con otras, etcétera, etcétera. Y aunque no tenemos fechas exactas, podemos identificar todos estos acontecimientos que estamos actualmente viviendo como señales inequívocas de los tiempos finales de la humanidad. Aquí me detengo porque muchas personas dicen, pues es que nadie sabe el día ni la hora. Pero claramente en el capítulo 16 de Mateo, Cristo exhortó y regañó a los fariseos por no haber discernido no el día ni la hora, porque no estaba escrito en el Antiguo Testamento, pero sí las señales claras de la primera venida de Jesucristo. Y les dijo Jesucristo: ustedes, generación terca, ¿verdad?, incrédula, que pueden discernir cuando va a llover, cuando se juntan los arreboles en el cielo, pero no se han dado cuenta que las señales de que yo iba a venir ya estaban escritas principalmente en el libro de Daniel. Entonces, aunque no sabemos el día y la hora, Dios sí está interesado en que estemos nosotros conscientes, alertas, nuestros sentidos espirituales, de los tiempos que estamos actualmente viviendo, las señales, la invasión a Ucrania, la amenaza de China, el derrumbamiento de Estados Unidos, el socialismo que está completamente sumergiendo a todo el continente americano en el caos. En fin, todas estas no son coincidencias, son señales que nos alertan y que nos muestran que realmente nos encontramos en tiempos finales. Ahora bien, debemos pues entender cuál es nuestra posición como hijos de Dios. Y es importante recordar que Dios tiene el control y que también en este tiempo se marcará claramente la diferencia entre los cabritos y las ovejas. O sea, se manifestará como nunca antes el verdadero corazón del ser humano. La Biblia dice claramente en el libro de Judas, que es el libro que antecede al libro famoso del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Y dice así la epístola de Judas lo siguiente respecto al peligro en el que se encuentra el cristianismo actualmente. Dice así, versículo 3 y 4, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos a que contiendan ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y nuestro Señor. Versículo 17, termina Judas diciendo, pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, en los últimos tiempos vendrán burladores, andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero ustedes, amados, edifíquense sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y algunos que dudan, convéncelos. Vemos pues que todas estas profecías relevantes a este tiempo son ahora sí que no una coincidencia con la invasión última de Hamás a Israel. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en la Biblia se encuentran las ciudades exactamente que están descritas
en la Biblia respecto a qué ciudades iba a salir Hamás y de qué ciudades iba a salir también todo el grupo este de Hezbollah, que es el grupo terrorista que financia a Irán en el norte de Israel, que es en la tierra del Líbano. Y vemos nosotros claramente que en todas estas profecías la Biblia es muy exacta, porque nos muestra claramente el valor que tienen las Escrituras para darnos cuenta en qué momento vivimos. Por ejemplo, en el libro de Sofonías, capítulo 2, escuchen lo que dice versículo 4. Sofonías, capítulo 2, versículo 4. Porque Gaza, o sea, la ciudad donde está actualmente el problema, será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Estas ciudades de Ecrón y de Asdod se encuentran exactamente a 10 kilómetros y a 14 kilómetros respectivamente del mar Mediterráneo, o sea, están dentro de la comunidad de Gaza, a pocos metros del norte de Gaza, enfrentando al mar. Y dice el profeta Sofonías: ay de los que moran en la casa del mar, o sea, los que viven cerca del mar Mediterráneo, del pueblo de los cereteos y de los filisteos, que eran los habitantes de Gaza antes que los palestinos. Cuando venimos a la Biblia y encontramos todas estas profecías, nos damos cuenta que solo Dios lo pudo haber hecho, porque tiene una relevancia al siglo XXI en los eventos que estamos enfrentando. Dios reveló estos acontecimientos con siglos de anticipación para saber que su respuesta sería la condenación sobre estos líderes terroristas, tal como está sucediendo actualmente. Todos estos lugares son los mismos actores de estos acontecimientos: Israel, Gaza, el sur del Líbano y la parte atacada de Israel. Podemos agregar la invasión rusa a Ucrania, las ambiciones de Putin de continuar recuperando más territorios que perdió la antigua Unión Soviética en 1991, la amenaza nuclear de Irán a Israel, la amenaza de China a Taiwán, la amenaza de China, Rusia, Arabia Saudita, Irak y Siria y la India para sacar el dólar como la moneda de compra del petróleo, la guerra actual en el Medio Oriente, donde están participando los mismos actores que la Biblia profetizó hace más de 2600 años. Podemos también mencionar la increíble tecnología profetizada en todos los imperios mundiales en el libro de Daniel, y en el futuro también para la nación de Israel, como en Apocalipsis 12 se profetiza la última persecución del anticristo. En Jeremías capítulo 31 veamos lo que dice la Biblia, que jamás podrá nadie destruir a Israel. Jeremías 31, versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Escuchemos lo que dice la Biblia, que si faltaran las leyes del sol y la luna y todas las leyes cósmicas que rodean completamente nuestra galaxia y todo lo que existe en el universo, el día que deje de funcionar y de girar la Tierra, el día que deje la Tierra de girar alrededor del Sol, el día que dejen de expandirse las galaxias, ese día entonces Israel no existirá. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Que nadie podrá destruir a la nación de Israel. Y el versículo 37 lo agrega con estas palabras: así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Ahora nos dice, ¿alguien podrá medir de aquí vamos a Plutón y a las otras galaxias cuántos metros o cuántos kilómetros? Porque ahora son, ¿verdad? Se mide la luz por medio del sonido.